acostumbrada cátedra de educación política que nos trae cada jueves el profesor José Gómez Celda, con el que cada jueves los amigos televidentes tienen la oportunidad de actualizarse, de educarse en cuanto a temas sumamente interesantes sobre la historia de la humanidad, de la historia política, los grandes filósofos, los grandes pensadores. Y precisamente hoy vamos a tratar sobre estos grandes pensadores de la humanidad. Vamos a comenzar hablando de Aristóteles, de Platón, y San Agustín, y Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, entre otros. Profesor. Bueno, para entender la política tenemos inicialmente que saber el origen de dónde vienen las ideas. En programas anteriores hemos hablado de acciones políticas que se han llevado en el sistema del mercantilismo, de los fisiócratas, del liberalismo, del capitalismo, y vamos a iniciar una serie de intervenciones sobre las ideas políticas. Indudablemente que las ideas políticas comienzan con los filósofos griegos, fundamentalmente Aristóteles. Aristóteles fue el que trató el tema de la política. O sea, la primera obra y de dónde viene el origen es de Políticos, que fue la obra que escribió Aristóteles. Y eso trajo como consecuencia de que la política es lo que ordena la ciudad. La ciudad llamaba en aquella época, quiere decir ahora, es lo que ordena la sociedad. Después Platón, que fue discípulo de Aristóteles, fue otro gran filósofo, que igual que su maestro trataron muchos temas de filosofía, pero dentro de ello el tema de la política. Y Platón escribió La República, que es un tema que orienta la política y el ordenamiento de los poderes dentro de la política. Quiere decir que son los dos grandes maestros, podemos decir, del pensamiento en la política. Las ideologías son una serie de ideas, pero no ideas dispersas, sino ordenadas, en la cual se pueden concentrar unas ideas para una sociedad. Fundamentalmente, los primeros que escribieron sobre la política, los pensadores, los ideólogos, como llamamos ahora, se centralizaron en lo que era una nueva sociedad. Así, San Agustín escribió La ciudad de Dios, que era proyectando una sociedad teocrática. Teocrática quiere decir con Dios como el centro. Y después Santo Tomás de Aquino trató el tema de la enseñanza, de la educación, de la política. El cristianismo moderno se basa fundamentalmente en los trabajos que San Agustín adoptó de las ideas de Platón y de Santo Tomás, que actualizó las ideas de Aristóteles. Y eso fijado en la época en la cual ellos se desarrollaron. Otro de los grandes pensadores, y quizás el que tiene más influencia actualmente en la política, fue Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo escribió unas obras que es el discurso sobre la primera década de Tito Livio, refiriéndose a la historia de la política italiana, pero su libro que más se conoce es El Príncipe. El Príncipe es una obra política en la cual él explica, porque él era un asesor de los Médici, que eran las personas que gobernaban en esa época en Italia, explicando cómo era que se podía obtener y mantener el poder. Y la gran idea que todavía está de moda, el fin justifica los medios. Y las obras de Maquiavelo en política... Eso de Maquiavelo. Eso de Maquiavelo. Hay gente que creen que eso es de Lenin. Bueno, eso viene la explicación de toda una teoría en la cual se explican cosas buenas y cosas malas. Pero Maquiavelo, en esa obra, que muchos políticos, no solamente dominicanos, sino de toda parte del mundo, es el que más se aplica. O sea, hablando en términos dominicanos, es la política de las mañas, de cómo uno poder mantener el poder. Él decía, desde hace un tiempo a esta parte, yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo. Y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras
que es difícil reconocerla. Ese es un barbarazo. Bueno, pero por eso pero se parecen mucho los políticos Bueno, de hoy. por eso es que se dice maquiavélico. O sea, O sea, ¿qué quiere decir en política maquiavélico? Quiere decir, es la forma que tú haces todas las mañas que tú quieras para tú mantener y para tú sostenerte en el poder o para llegar al poder. Pero, sin embargo, en Italia no lo reconocieron hasta muchísimo tiempo después. O sea, Maquiavelo fue un hombre que fue un pensador, tal y como se ha establecido, y sin embargo los propios italianos no reconocieron su talento, aun cuando era un individuo que escribía de esa manera. O sea, un poco sinvergüenza, si se quiere. O sea, no lo reconocían como un talento literario, pero sí en política, que es lo que estamos tratando, sí muchos políticos aplican y reconocen en Maquiavelo. Pero aquí hay muchos Maquiavelo, doctor. Bueno, aquí hay más Maquiavelo que otros. Porque antes solamente acusaban a Balaguer, y Balaguer en realidad era un maquiavélico. Pero ahora casi todos los políticos son maquiavélicos. La demagogia es parte de Maquiavelo. O sea, por eso dije, el que tiene más influencia en la política, no solamente en República Dominicana, en el mundo, es el pensamiento de Maquiavelo, porque no es para tratar sobre una cosa honesta dentro de la política o ética. Que quiere hacer una pregunta. Adelante. Es sobre este tema, ¿eh? Adelante. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, le hablo el gordo de los Pinos. Los pensadores es Tomás Moro. Dígame. Digo, felicitarlo ante todo por el programa, porque están llevando una cultura esencial. Por ejemplo, yo tengo conocimiento acerca de quién fue San Agustín, y viendo también otro doctor de la iglesia, a Santo Tomás, que ustedes han tratado ahí, como Aristóteles, como a Maquiavelo. O sea, yo creo que la sociedad dominicana debería interesarse por leer esos clásicos. ¿Por qué? Porque estas personas siempre tratan de llevar un mensaje positivo. Porque, por ejemplo, San Agustín tiene un mensaje que dice: médico es aquel que se alegra cuando los hombres están sanos. San Agustín, por ejemplo, le lleva a los jóvenes mensajes que verdaderamente un hombre que existió en el 354 y uno hoy en el 2008 se da cuenta la visión que tenía a nivel del mundo, a nivel del futuro. Que usted leer a San Agustín, leer las confesiones de San Agustín, usted dice: caramba, pero ¿cómo era que este hombre tenía tanta inteligencia? Gracias. Se considera después de San Pablo, o sea, en la iglesia hay tres personajes que son Jesucristo, San Pablo y San Agustín, uno de los hombres más intelectuales de la iglesia católica. Gracias por tu participación. Sigue, profesor. Bueno, hablábamos de Tomás Moro. Tomás Moro era el canciller de Inglaterra y escribió un libro que se llama La Utopía. Utopía quiere decir una sociedad que no existe. Y ese libro plantea una sociedad, una nueva sociedad, en la cual hay una igualdad entre las personas, protección a los ancianos, a los niños, y es la descripción de una sociedad perfecta. La Utopía es un libro que marca dentro de la política aquellas aspiraciones de cosas que no tenemos en la actualidad, que son ideales. Y después de esa obra, muchos socialistas se llamaban socialistas utópicos, porque pretendían crear una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad estaba basada en esa obra que escribió Tomás Moro, y la utopía plantea cosas ideales dentro de una sociedad. Muchos franceses, especialmente como Fourier, como Proudhon, Robert Owen, que se llamaron socialistas utópicos, creaban ese estilo de política para crear una nueva sociedad. Después eso fue enfrentado con las ideas de Carlos Marx,
que planteó no el socialismo utópico, sino el socialismo científico, diciendo que el socialismo utópico era idealista, pero el socialismo científico estaba basado en cosas concretas de la historia, de la realidad. Quiere decir que lo que hemos hecho hoy es tratar de explicar el origen de muchas ideas políticas, no solamente uno, sino los filósofos griegos que fueron los que más aportaron o han aportado a la historia de la política, como dijimos Aristóteles y Platón, las ideas de Santo Tomás y San Agustín, no solamente en el aspecto religioso, sino en plantear cómo políticamente se puede crear una nueva sociedad. Lo de Maquiavelo, que aunque, como dice Luzón, no es todavía bien visto dentro de la literatura, pero que es de los políticos que más se asemeja a las triquiñuelas, a las mañas y a las cosas que es lo que hoy predomina dentro de la política. No es la honestidad, no es la ética. No es lo que pregonó Juan Pablo Duarte de que era la política. Claro. La política más pura después de la filosofía. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que la mayor virtud que tenía un hombre es ser político. Porque el político puede tanto hacer daño como también puede hacer bien, porque tiene en sus manos todas las posibilidades para hacer el bien. Esa frase y lo ponía como una virtud. Esa frase de divide y vencerás, eso es Maquiavelo. De Maquiavelo. Maquiavelo. Pero, o sea, Maquiavelo, digamos, es el maestro de la maña política. Cuando Maquiavelo resalta en el libro del Príncipe, que el príncipe, dice él, debe hacer, o sea, en otras palabras, resumiendo lo que él dice ahí, él dice que el príncipe debe hacer todo cuanto sea necesario para mantenerse en el poder. Bueno, eso es lo que dice, el fin justifica el poder. Quiere decir, para tú mantenerte en el poder, tú, no importa lo que tú hagas, si tú matas, si tú asesinas, si tú engañas, si tú haces, sino mantener el poder. Usted debe cerrar con Tommaso Campanella. Y Tommaso Campanella, que es otro de los que aportó mucho, fue una persona que duró 40 años preso, y ahí fue que pudo hacer y plantea también una nueva sociedad. Quiere decir, las ideas políticas fundamentalmente, la historia política, se destacan las personas que plantean una nueva sociedad, que plantean cómo se debe construir una nueva sociedad. Yo espero que en los próximos programas nosotros vamos a hablar sobre las ideas de los teóricos, por ejemplo, del capitalismo, del liberalismo, hasta llegar al comunismo y la globalización, que son las cosas ya cuando vamos a entrar dentro de la realidad actual. Gracias, profesor José Tomás, por su importante José charla. Gómez Cerda, por su importante comparecencia cada jueves aquí en Temas Matinales. Sigan con nosotros, que hay otro interesante contenido para todos ustedes. José Tomás Pérez.